Bueno, buenas noches a todos y gracias por participar en estas conferencias online que estamos desarrollando desde Ethical Nutrition, la división nutricional del laboratorio Roemers. Yo soy el doctor Ariel Melamud, soy el gerente de esta unidad nutricional. En esta oportunidad, es un placer poder presentarles al doctor Matías Manzotti, que nos va a acompañar en la conferencia. Matías, muchas gracias por participar. Matías es médico especialista en clínica médica, gerontología y geriatría. Es el jefe de la sección de geriatría del área de clínica médica del Hospital Alemán y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Vamos a saludarlo. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, desde que comenzó la pandemia, Matías, hemos escuchado que la población mayor de 65 años es la que más riesgo tiene de padecer la enfermedad. Entonces, una de las cosas que queremos ver si podemos aprender en esta charla es por qué es importante abordar a la población mayor de 65 años de una manera diferenciada en estos tiempos de COVID-19. El objetivo de la charla para todos es que Matías nos comente un poco el tema y luego podamos abrir y hacerle preguntas, pero para organizarnos les comento que los micrófonos están silenciados durante toda la charla y pueden escribirnos las preguntas por chat en cualquier momento, que se las iremos haciendo al final de la charla de Matías. Para comenzar, sí tengo por ahí 4 preguntas que me gustaría plantearte y que las vas a seguramente responder en tu charla. La pregunta es si hay diferencias entre la mortalidad y la letalidad de la población mayor que en la población general. La segunda es si la enfermedad se da igual en todos los sujetos ancianos. ¿Cómo crees vos que impacta el aislamiento de las personas mayores? Y después, si hay alguna relación entre el COVID y la sarcopenia. Que son 4 preguntas que se me ocurrieron a mí y dije, bueno, te las voy a hacer de antemano. Así que bueno, te escuchamos todos muy atentamente y al finalizar haremos las preguntas que la audiencia te haya escrito. Matías, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias Ariel, muchas gracias a todos los que están escuchando, gracias a Felicitas por invitarme y Ariel por permitirme formar parte de esta serie de eventos que está llevando a cabo el Laboratorio Ethical Nutrition. Así que vamos a empezar. Primero les voy a compartir la pantalla. Bueno, para empezar quisiera abordar un poco, tomo el guante de las preguntas que me pasó Ariel y digo, bueno, ¿por qué es importante abordar a la población de personas mayores de manera diferente a la población más jóvenes? Y bueno, principalmente porque tienen una mortalidad, una letalidad diferente. Es muy importante tener en cuenta que las personas mayores tienen presentaciones atípicas de algunas enfermedades. Vamos a ver si la enfermedad por coronavirus es distinta o también presenta formas de presentación atípica. ¿Y cuál es el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio en distintas esferas como la psicológica, funcional y nutricional? Pero antes de empezar con esto, quisiera contarles, seguramente muchos de ustedes saben, que el 28 de octubre de este año, el 2020, estaba programado realizar el censo nacional por parte del INDEC. Esperemos que la pandemia nos permita llevar a cabo este censo, porque sinceramente necesitamos tener datos nuevos. Los últimos datos poblacionales que tenemos son del año 2010, del censo del año 2010, donde observamos que en promedio en Argentina 1 de cada 10 habitantes tiene más de 65 años. Y se da la particularidad que en la ciudad de Buenos Aires esto llega a más de 16%. Las estimaciones actuales son que la población ha crecido más de un 10%, de 40 millones que éramos en el año 2010, ahora somos un poco más de 45 millones, y que la proporción de adultos mayores también ha crecido.
pero bueno, esperaremos los nuevos datos. Tomando los datos de la ciudad de Buenos Aires, a mí me gustaría comenzar haciendo una especie de simulación de qué hubiera pasado si en la ciudad de Buenos Aires se sucedían situaciones como las que hemos visto en otras partes del mundo, como en el norte de Italia o en las grandes ciudades de España. En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 3 millones de personas, el 20% aproximadamente tiene más de 60 años, dándonos una población mayor de 60 años de 600.000 habitantes. Y si tomamos ese escenario catastrófico que hemos visto en otras ciudades del mundo, es posible que hubiera habido 50% de posibles contagios, llevando ese número a 300.000 personas mayores de 60 años contagiadas. Si de esas personas contagiadas, el 5% requería una cama en unidad de terapia intensiva o un respirador, la ciudad no los hubiese podido abarcar porque en la ciudad de Buenos Aires hay menos de 10.000 camas de terapia intensiva. Es decir que con los datos, mirando un poco retrospectivamente y un poco prospectivamente, podemos observar que las medidas que se han tomado de prevención, de aislamiento, creo que en este sentido han sido acertadas, por lo menos para aplanar un poco esa tan temida curva con ese pico tan significativo, incidente. Y para entrar un poco en la diferencia de los datos de mortalidad y letalidad, quería mostrarles estos dos números. Estos dos números son los números que nos importan. 36 es el número de la edad media de los pacientes infectados en Argentina con coronavirus, y 77 es la edad media de los pacientes fallecidos con coronavirus. Es decir que lo que muchas veces hemos escuchado en distintas apariciones televisivas, que el virus no discrimina, no es tan así, porque el virus mata a las personas mayores mucho más que a las personas menores. Y estos números son los que nos permiten decir esto. Estos son datos del Ministerio de Salud de la República Argentina, en donde se observan que más de 8 de cada 10 fallecidos tienen más de 60 años. Es decir, la mortalidad es mucho más elevada en las personas mayores que en los menores. Cuando uno va a ver la curva de la tasa de letalidad es, digamos, la relación que hay entre personas fallecidas sobre las personas infectadas. Y es la línea verde que observamos, esta línea verde que observamos aquí, y se ve como asciende de manera brusca después de los 60 años. Una de cada tres personas mayores de 80 años que tienen coronavirus en Argentina fallece. Cuando uno observa a las personas que están entre 70 y 80 años, este dato disminuye a 1 de cada 5. Cuando uno observa a los que tienen menos de 50 años, que sería este punto, solo 2 de cada 100. Es decir, tenemos 2 de cada 100 menores de 50 años a 1 de cada 3 en mayores de 80 años, donde observamos que la tasa de letalidad es mucho más severa con las personas mayores que con las personas más jóvenes. Este es otro número, aunque yo les hablo de un número y ustedes no lo ven, es un número que llama mucho la atención y nos pone en alerta, ¿no? 1 de cada 2 fallecidos en países europeos como España e Italia residían en residencias de larga estancia, es decir, en instituciones geriátricas. El 50% de los muertos en Europa o en estos países de Europa residían en estancias, en residencias de larga estancia. En Nueva York, Estados Unidos, uno puede observar que de cada 4 fallecidos, 3 tenían más de 65 años. Y cuando uno observa los pacientes fallecidos en Nueva York de más de 75 años, en números absolutos, duplican a los que tienen entre 65 y 75 años. Es decir, nuevamente, la letalidad y la mortalidad en las poblaciones de adultos mayores es mucho mayor que en las de
la población de edad menor. Entrando un poco en la forma de presentación, muchas veces hablamos de distintas situaciones y condiciones y enfermedades, patologías, que los adultos mayores se presentan con una presentación atípica, sobre todo en infecciones relacionados a factores, por ejemplo, como la inmunosenescencia. Y el coronavirus no es distinto. Esta es un mapa realizado por una médica geriatra de la Sociedad Británica de Geriatría en Glasgow, Escocia, en donde se observa que el primer punto de este mapa es cómo se presenta el adulto mayor, y nos da una alerta de guarda, porque el adulto mayor puede presentarse con menos probabilidad de presentar tos, disnea o temperatura. Y hay que tener cuidado porque hay presentaciones que simplemente se presentan como síndrome confusional o caídas o deterioro funcional, anorexia, fatiga o síntomas gastrointestinales. Y además que estos síntomas pueden tener variabilidad diaria, ya sea intradiaria o interdiaria, de un día para otro. En Reino Unido también se presentó este artículo en donde se muestran presentaciones atípicas de COVID-19 en adultos mayores frágiles. Dentro de estas presentaciones no específicas o atípicas, describen fiebre no muy elevada, la presencia de delirium, y esto tiene implicancias para lo que es la pesquisa y la transmisión. Y también tiene una potencialidad de elevado riesgo para la diseminación entre el personal de salud y otros pacientes, porque estos pacientes que presentan estos síntomas atípicos probablemente no sean diagnosticados o son subdiagnosticados, y estando infectados no son diagnosticados y pueden expandir la contagiosidad hacia otras personas. En Francia también está descrito la presentación atípica con diarrea, cambios de conducta, pérdidas de equilibrio y trastornos sanguíneos como la linfopenia. La linfopenia es una característica de la infección por coronavirus. Todos los pacientes con coronavirus tienen en general linfopenia, pero en los adultos mayores esta linfopenia es mucho más marcada. Esta es una de las primeras cohortes publicadas en China, donde se inició esta pandemia. Esta cohorte tiene 788 pacientes, con 136 pacientes mayores de 60 años, con una edad media de 68 años. En este análisis epidemiológico y de características clínicas de los adultos mayores, se observa que los pacientes mayores de 60 años tienen una probabilidad mayor del doble de tener temperatura de menos de 37,3 grados que la probabilidad que tienen aquellos pacientes menores de 60 años. En este artículo también se presenta la presentación de disnea, y se observa que en este caso la disnea que muestran en esta cohorte es mayor en la población de adultos mayores, pero esto podría estar relacionado con que en esta cohorte la enfermedad severa y la enfermedad crítica fue mucho más elevada, la enfermedad crítica hasta 10 veces más elevada en los pacientes mayores de 60 años que en los menores de 60 años. Dentro de la población de adultos mayores, no solo importa la edad, también hay otras características de los adultos mayores, como la fragilidad o como la carga de comorbilidad, sobre todo hipertensión arterial, diabetes, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, que generan en conjunto un aumento del riesgo de presentaciones atípicas. La fragilidad, como decía recién, es algo que me voy a detener un minutito porque es muy importante. Desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría hemos desarrollado este trabajo, una herramienta para apoyar a la toma de decisiones en la utilización de cuidados intensivos en adultos mayores. Ustedes saben que hubo lugares en el mundo donde hubo que discernir, ¿no?, en el uso de recursos, ya sea cama de terapia intensiva o la utilización de respiradores entre dos personas, ¿no? Por ahí había una sola cama de terapia intensiva, había dos personas
en algunos lugares como Reino Unido o en el norte de Italia, esta determinación se hizo en base a la edad, cosa que creemos que no es lo adecuado. Por eso hemos realizado este trabajo pensando en que si en algún momento en Argentina nos sucede esto, tenemos que actuar de manera diferente. En este algoritmo que hemos definido 3 aspectos de los adultos mayores que deben ser tenidos en cuenta, además de la edad. Por un lado está la fragilidad se puede determinar mediante una escala sencilla, la escala de Frame modificada, que es esta que tienen ustedes aquí abajo a la izquierda, son 5 preguntas sencillas, se pueden realizar, digamos, si uno no conoce cuáles son las características del paciente, las puede realizar al momento del diagnóstico, al momento de tener que internar al paciente. La valoración de la funcionalidad, si un paciente es dependiente en las actividades instrumentales de la vida diaria o en las actividades básicas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria son aquellas que en general se hacen dentro del domicilio, como bañarse, vestirse, higienizarse y comer, y las actividades instrumentales son las que en general hacemos dependiendo de un instrumento, como puede ser por ahí la utilización de celulares, teléfonos, la toma de transporte público, etcétera. Y esta funcionalidad, dependencia, se puede medir mediante el índice de Bartel, que es una de las formas de medir dependencia y funcionalidad. Hay muchas otras, esta tiene bastante precisión, y la carga de comorbilidades también hay que valorarla, hay distintas formas de medir carga de comorbilidades, pero también estos 3 aspectos son muy importantes y deben ser evaluados además de la edad, porque un paciente puede tener 75 años, pero estar dependiente, con una funcionalidad muy limitada, frágil, con alta carga de comorbilidades, y se debería considerar, en el caso de una expectativa de vida corta y estas características, iniciar en la limitación del esfuerzo terapéutico. En cambio, un paciente que es robusto, que no tiene fragilidad, que tiene una funcionalidad, digamos, que es completamente independiente para las actividades de la vida diaria y baja carga de comorbilidad, se lo debería tratar igual que a un adulto joven. Cuando el paciente está internado, hay características importantes para tener en cuenta, algunas que deben ser similares a la población más jóvenes, como por ejemplo el tratamiento de sobreinfecciones, el manejo de la insuficiencia renal aguda, la tromboprofilaxis de la trombosis venosa profunda y el manejo de los síntomas gastrointestinales, y hay algunas características que son puramente de manejo gerontológico, como por ejemplo el manejo del delirium. Pacientes frágiles o con deterioro cognitivo tienen una chance muy elevada, mucho mayor que aquellos que no tienen fragilidad ni deterioro cognitivo, de desarrollar durante las internaciones, y después lo vamos a ver un poco más adelante, que estas internaciones son más prolongadas que las internaciones habituales por otras patologías, de desarrollar síndrome confusional. Entonces hay que estar preparado y tratar de manejarlo. Lo mismo la rehabilitación y la declinación funcional. Ustedes saben que hay trabajos en donde pacientes ancianos frágiles en terapia intensiva han llegado a medir hasta una pérdida de 1 kilogramo de masa magra por día en terapia intensiva. Por eso es muy importante la rehabilitación mediante estrategias. O sea, ustedes saben que los pacientes que se internan con infección por COVID se aíslan en una habitación y la evaluación de profesionales de salud, y ya sea médico o enfermero, se reduce a lo mínimo indispensable para evitar el contagio del personal de salud, más allá de utilizar todas las medidas del equipo de protección personal. Hay estrategias como, por ejemplo, dar charlas de movilidad y rehabilitación física mediante clases o charlas por televisión en la habitación de los pacientes donde están internados, y otras estrategias que apuntan a disminuir la declinación funcional. Es muy importante cuidar la nutrición, más adelante lo vamos a ver, la hidratación y el cuidado de la boca. Y desde luego el control de la medicación es también muy importante.